agradeciendo la invitación de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Yo quiero dejar para esta presentación varias frases o sentencias o propuestas de tipo disruptivo para que, digamos, en el momento que sea pertinente podamos conversarlas un poco. La primera frase o expresión o propuesta desde lo académico que quiero dejar sobre la mesa es que ya no se debe hablar más del concepto o la abreviatura o la acepción de TICS. Desde hace ya varios años, desde diversas posturas de diversos autores y autoras, se ha venido analizando que esta abreviatura de TIC ya se quedó corta y entonces ya se está hablando de otras acepciones. Es decir, lo que se entendió hace 10 o 20 años como tecnologías de la información y la comunicación, ya, digamos, el estado de la cuestión va en otros sentidos un poco más amplios, ¿no? Entonces ya se habla, por ejemplo, de la tecnología socioformativa o de la tecnología en educación para el desarrollo social, es decir, se ha ido ampliando un poco. En ese sentido, a continuación, pues les estaré compartiendo algunas propuestas que he trabajado al respecto, pues para que el apreciado grupo de personas que están en este momento escuchando esta presentación, pues la podamos, digamos, debatir un poco y podamos socializarla y compartir experiencias exitosas y en algunos casos no exitosas. Y ahí entonces pongo sobre la mesa la segunda propuesta, ¿cierto? A partir de experiencias que hayamos tenido desde lo académico allá dentro de nuestras aulas, yo creo que como docentes debemos reconocer un poco que algunas experiencias con nuestros estudiantes funcionan muy bien, otras pueden no funcionar también y otras definitivamente, pues por alguna razón no funcionan. Pensado desde esa aplicación de la tecnología en la educación. Y eso está bien, ¿no? Que los profesores también podamos aprender de esas experiencias y, digamos, adecuar nuestras aulas a lo que más funcione. En ese sentido, entonces, estoy dentro de la perspectiva de las competencias digitales docentes. La doctora Minerva ya mencionó una de las esferas de la competencia digital docente que corresponde a la informatización y la alfabetización en la información. Es decir, los profesores que trabajamos con esas tecnologías de la información y la comunicación o la tecnología socioformativa o la tecnología en información aplicada a la educación con un sentido social, es decir, llámese como se llame, debemos tener una alfabetización informacional, es decir, conocer acerca de ello. Pero esa es solo una de las esferas de la competencia digital docente. Habría que pensar, ¿cierto?, esa competencia en la colaboración a partir de las tecnologías y hay una muy importante y aquí viene la tercera frase disruptiva que quiero dejar sobre la mesa y es que los profesores debemos primero tener un conocimiento, una noción acerca de esa creación de contenidos digitales y poderle ofrecer a los estudiantes esa información y mostrarle la necesidad que ellos también deben formarse en esa creación de contenidos digitales. El mundo está cambiando y ya no solamente les está pidiendo que sepan de manera nominal digamos, cómo se llama el software y que puedan decir, que puedan dar una respuesta afirmativa. ¿Conocen ustedes este o este software? Digamos que eso ya no es suficiente. Ahora el mundo está pidiendo una creación de contenido desde lo digital. La doctora Minerva acaba de mencionar a Canva, entonces mencionó la doctora a Canva y mencionó a Padlet, digamos que son dos muestras importantes, ¿cierto? De ese contenido digital que los estudiantes deben conocer ahora, pero si vamos incluso más allá,
pues los estudiantes deben explorar incluso más posibilidades, deben ser auténticos creadores de contenido desde lo digital y, ¿por qué no?, pensarse en ser, bueno, ahora que se habla de youtubers, ¿por qué no pensarse en ser edutubers a partir de sus áreas de experticia? Entonces, esa introducción muy breve, ¿cierto? Para dejar ahí sobre la mesa algunas, digamos, algunas frases disruptivas y pues ojalá en eso que vamos a estar compartiendo dentro de unos minutos, en esa socialización, pues podemos debatir al respecto. Y a continuación, entonces yo me voy a permitir, con la anuencia de el grupo pues, de personas presentes, quiero compartir esta producción académica de una forma muy breve, ¿cierto? Fue parte de un ejercicio, de un capítulo de libro que escribí pues junto con otros colegas de diferentes países. Y entonces se me invitó a participar, ¿cierto? Y entonces lo hice con este capítulo, como pueden observar, el aprendizaje continuo mediado por tecnologías socioformativas en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2. Aquí tenemos varios elementos que nos pueden ayudar a ese pensarnos la tecnología con un enfoque netamente disruptivo. Aprendizaje continuo, ¿cierto? Y la tecnología socioformativa, es decir, lo que podríamos llamar ahora el aprendizaje a lo largo de la vida, ese aprendizaje que no culmina y ese aprendizaje que está ahí, latente, cada vez pues que estamos con los estudiantes. Y la tecnología socioformativa nos incluye también un elemento disruptivo muy interesante y es que todas estas posibilidades desde lo digital, desde la construcción de nuevos escenarios digitales, desde la realidad aumentada, la inteligencia artificial, blockchain, big data, digamos, todo este tipo de cosas deberían, ¿cierto? A partir de lo socioformativo, pensarse en un enfoque, ¿cierto? Netamente antropológico, donde lo más importante es esa construcción del ser. En el caso de nuestros estudiantes, pues ese ser niño, ser adolescente o ser adulto a partir de la tecnología. Hay un elemento disruptivo muy interesante. Yo les quiero sugerir, ¿cierto? En nuestro contexto colombiano, pues tenemos dos referentes pues, que han trabajado pues este tema, la doctora Rocío Rueda en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia y el doctor Antonio Quintana en la Universidad Distrital. Ellos con su producción académica, pues digamos que han venido trabajando esa construcción del sujeto a partir de la tecnología. Entonces les quiero, digamos, dejar ahí como sugerencia esos dos autores. Ahora, yo quiero dejar también otro elemento que nos puede ayudar en esta búsqueda de lo disruptivo de la tecnología. Imagínense que a estas alturas, año 2022, solo hasta ahora es que en nuestros contextos latinoamericanos nos comenzamos a pensar la tecnología desde lo socioformativo, cuando esto debió pensarse desde hace ya un buen tiempo. Es decir, sí, el doctor Sergio Tobón en México ha venido trabajando el tema de lo socioformativo y la tecnología desde hace ya varios años, ¿cierto? Les invito a que pues, puedan ustedes consultar la construcción académica del doctor Tobón, pero si uno analiza a profundidad, pues es esta propuesta, pues uno podría decir, bueno, ¿y por qué hasta ahora? Porque es que, a ver, es que antes no había una socioformación de la tecnología y tal vez se pensó solamente a partir de la herramienta informática y solo hasta ahora se le comienza a ver la necesidad pues digamos, a la tecnología desde la socioformación. Creo que, digamos, llegamos un poco tarde a este concepto y tal vez se ha debido trabajar pues desde mucho antes. Entonces, digamos, aquí está esta propuesta para quien a bien tenga revisarla un poco, pues básicamente, ¿cierto? Y para ser un poco breve por temas de tiempo, pues básicamente lo que estoy compartiendo en este capítulo corresponde a un
viaje desde lo académico, ¿no? Que he tratado digamos, de transitar desde el año 2009 a partir de una evolución del concepto. Es decir, pensemos en una línea de tiempo, ¿cierto? Con un enfoque de prospectiva, ¿cierto? Con un enfoque retrospectivo primero, desde el 2009, y propongo en este capítulo, pues una perspectiva del concepto de tecnología, ¿cierto? Y hacia dónde vamos. Es decir, considero, ¿cierto? Y lo menciono en este capítulo, pues que para poder saber para dónde vamos, pues hay que revisar bien, ¿no? Un recorrido de qué hemos hecho hasta ahora para aprender de la experiencia y avanzar un poco en el estado de la cuestión. Entonces, muy rápidamente, vamos a hacer aquí unos saltos desde el 2009, cuando por allá, si recuerdan ustedes, devolvámonos un poco en el tiempo y recordemos que en ese momento estaba irrumpiendo con cierta fuerza el concepto de la globalización de la educación y entonces aquí acudí al concepto de ROIC, ¿cierto? De globalización y un poco propuse a partir de Guadarrama, ¿cierto? Lo que el autor sugiere que corresponde a lo local. Es decir, nos estábamos pensando ese ciudadano que es parte del mundo, pero que no debe olvidar pues de dónde viene. Ese concepto global y local, pues irrumpió con mucha fuerza a la par, pues que comenzaron, digamos, a aparecer cada vez más el tema de los dispositivos tecnológicos hacia el 2011. Recuerdan ustedes que tuvimos una irrupción muy interesante de Su Majestad el iPad, lo llamo yo, los celulares, pues digamos, de altísima tecnología para su tiempo, redes de Internet, pues con cierta velocidad. Entonces, todo eso junto, pues digamos que comenzó a generarnos una necesidad de ser disruptivos en la educación. Particularmente en el caso colombiano y el doctor Oscar Boude, que nos acompaña también desde Colombia, desde la Universidad de La Sabana, pues también ahí no podemos hacer un colegaje en ese sentido para trabajar un poco el tema, la cuestión desde Colombia. Por lo menos en nuestro país, lo que ocurrió fue que de alguna manera no supimos qué hacer desde lo tecnológico, porque al mismo tiempo nos llegaron estos nuevos dispositivos, el auge del Internet y al mismo tiempo, digamos que nos llegó pues el auge de las redes sociales. Recuerden que hacia el 2011-2012 Facebook, digamos, era la red social más utilizada, ahora ya no lo es. Twitter ya tenía pues un empuje importante y pues todavía no sabíamos lo que iba a ocurrir años después, ¿no? La irrupción de las redes sociales que tenemos ahora, tal vez para una generación de personas más jóvenes. Y entonces nos tocó, digamos, imagínense ustedes, al menos en Colombia, nos cayó en nuestras manos esa cantidad de situaciones desde las redes sociales, desde lo tecnológico, desde los nuevos dispositivos, y entonces no supimos, ¿cierto? Qué hacer con eso. Y en ese sentido, entonces, en ese no saber qué hacer, hacia el año 2013, estuve trabajando a partir de esta pregunta, la que están viendo en este momento, cómo usar esas herramientas. Yo las llamé herramientas prohibidas en el salón de clase. ¿A qué me refiero? Herramientas prohibidas, dispositivos, herramientas prohibidas desde el dispositivo tecnológico e incluso herramientas prohibidas desde el acceso a Internet. Imagínense que al menos en Colombia en los años 2013 y 2014 en nuestras instituciones educativas de primaria y secundaria e incluso en algunas universidades, la decisión, ¿cierto? Una decisión velada de las instituciones era prohibir. No entran los celulares, no entra el Internet y muchísimo menos las redes sociales, porque algunas directivas y directivos docentes, incluso algunos profesores también, incluso algunos padres y madres de familia, consideraban que esos tres elementos juntos no iban a hacer que toda una generación de niños y adolescentes se desviaran un poco del sentido educativo. Es decir, a uno se le encontraba el sentido de enseñanza, aprendizaje a esas tres posibilidades. Y entonces estuvimos durante algunos años debatiéndonos en si prohibir o no prohibir o qué hacer.
¿cierto? Incluso, ¿cierto? Aquí tenemos algunas experiencias de algunos colegios que duraron varios años, incluso con una perspectiva netamente punitiva, es decir, estudiante que llevara alguno de estos dispositivos era sancionado, retirado del aula de clase, en fin. Pero afortunadamente, ¿cierto? Y esta es una frase muy personal. Afortunadamente, hacia el 2015-2016, a partir de algunas investigaciones importantes, la doctora Rocío Rueda, vuelvo y la menciono, entonces se comenzó a analizar el tema del dispositivo tecnológico y la subjetividad. Y a partir de esa búsqueda, yo me propuse escribir esto que están viendo en este momento, la subjetividad de los dispositivos tecnológicos, ¿quién manda a quién? Es decir, para aportar un poco a la cuestión de, más allá de la prohibición, de pensarnos, bueno, la construcción del sujeto joven, adolescente o adulto y a su vez la irrupción de los dispositivos tecnológicos, ¿qué hacemos? Seguimos prohibiendo porque la construcción del sujeto sigue. Entonces, habría que pensarse esa construcción desde el dispositivo tecnológico o nos mantenemos en la prohibición y que la subjetividad vaya por otro lado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se transforma la subjetividad en tanto interiorización y transformación cultural y esos procesos individuales y colectivos? Entonces, digamos que ahí comenzaron a verse otras propuestas interesantes y como conclusión a ese estado de la cuestión en el año 2015, pues claramente, ¿cierto? Se comenzó a ver que incluso ciertas ciberciudadanías, ¿cierto? Este es un concepto de la doctora Sara Alvarado y Rocío Rueda, entre otros, pues entonces se comenzó a ver que ese concepto de ciudadanía mediado por tecnologías y el ciber en otras situaciones, incluso afectivas y demás, pues dejaron ver que la prohibición ya no era suficiente e incluso necesaria y pues había que abrirle la puerta cada vez más a esos dispositivos, a estas redes y a estos accesos a Internet. Y ahí en el 2018, al menos en nuestro contexto colombiano, es cuando irrumpe con fuerza, ¿cierto? Ya el tema de la creación de contenido y a su vez pensarse la educación con un sentido de aplicación de la tecnología en la educación. La doctora que me precedió mencionó el tema de la gamificación, ¿cierto? Que hoy día pues ha irrumpido con mucha fuerza. Pero entonces, ¿cierto? Dejo ahí sobre la mesa otra frase con un sentido un poco disruptivo también. Y es que esto que escribí junto al profesor Ramírez en el 2018, Potencialidades de la gamificación en educación, esto correspondió pues a un capítulo del libro, pues también propusimos, ¿cierto? Quisimos proponer en el debate de las tecnologías, ¿cierto? Si esta gamificación tiene un sentido educativo, porque imagínense que hoy día, con todas las posibilidades de la gamificación que ofrece, ustedes y yo las conocemos, pues aún hay personas que primero confunden el concepto de gamificación, porque suponen que esto tiene que ver con videojuegos y que los videojuegos hacen perder el tiempo a los estudiantes y que de los videojuegos no se aprende nada. Es decir, ahí ya habría un análisis a fondo porque podríamos incluso hacer otro foro y podríamos demostrar, ¿cierto? Que ya está comprobado, pues que ciertos videojuegos sí ayudan al desarrollo del pensamiento y demás. Y la gamificación también. Es decir, cuando los estudiantes tienen que cumplir misiones, recompensas, retos y reciben premios por lograr un objetivo, pues la clase inmediatamente cambia y es una aula absolutamente disruptiva con respecto a lo tradicional. Pero el debate está ahí, el debate continúa. Y en este momento, ¿cierto? Para ya acercarnos al año 2021-22, pues entonces viene el tema de la tecnología socioformativa. Pareciera, y dejo esto para ir cerrando esta intervención, para que el honorable público pueda dar sus opiniones, y es que pareciera que lo que viene ahora, ¿cierto? En los próximos años en nuestros países, desde la tecnología en educación, pues es esa propuesta de socioformación. Es decir, creo que estamos lo suficientemente maduros en el concepto
en el concepto de las tecnologías y la educación. Hemos hecho un recorrido en nuestros países para poder decir en estos momentos que definitivamente sí hay que abrir las puertas a la tecnología en la educación. Es decir, cada vez son menos las voces que dan que tienen una postura, digamos, en otro sentido. Creo que somos claros en que sí a la tecnología en la educación. Sin embargo, ese recorrido hecho frente a este concepto de la tecnología y la educación, pues entonces nos hace ver que ya tenemos el suficiente número y la suficiente tecnología con respecto a los dispositivos tecnológicos. Tenemos unas redes de conexión medianamente buenas, aunque sigue faltando, por lo menos en nuestro país, ciertas regiones que tengan un mejor acceso, pero creo que vamos bien, ¿cierto? Aunque falta. Y entonces ahora lo que tenemos que pensarnos es, bueno, esta tecnología con un sentido de socioformación, de en qué le puede ayudar a esa construcción del sujeto infantil, del sujeto adolescente y digamos con una perspectiva de adultez o de adultez joven en un futuro cercano, mediado por la tecnología, ¿cierto? Y a su vez, por supuesto, como parte de las competencias digitales docentes y como lo que los profesores debemos tener como noción, pues cómo les podemos ayudar a nuestros estudiantes a que en la medida que ellos utilicen, ¿cierto? Y apliquen la tecnología, ¿cierto? Desarrollen un sentido socioformativo, pero como parte de nuestra competencia digital, pues ayudarles y orientarles a, digamos, mantener una seguridad informática, una seguridad mientras se navega en la red, por ejemplo. Digamos que eso hace parte del docente orientador, ¿cierto? Pues que debe estar ahí al lado de los estudiantes. Como conclusión, ¿cierto? Para este ejercicio, entonces, pues aquí se deja digamos, una sugerencia, y es que esto debe ser constantemente evaluado. Es decir, me parece que a esas alturas del estado de la cuestión de las tecnologías, la educación, pues algo que nos puede ayudar a analizarnos esa disrupción en educación es evaluarnos constantemente. Lo que acabo de mostrar, pues hace parte de una evaluación muy personal de cómo ha sido ese recorrido investigativo alrededor de esta cuestión en los últimos 10 años. Y a partir de ahí, entonces hago una retroalimentación, analizo qué se pudo haber indagado en su momento y no se hizo, o se hizo, digamos, no se hizo con la fuerza que se necesitó. Y bueno, de ahí qué se puede evaluar, qué se puede hacer de aquí en adelante. Yo creo que los profesores deberíamos hacer esa evaluación constante acerca de cómo estamos introduciendo los temas, ¿cierto? Y cómo lo hemos investigado y qué perspectivas hay para el futuro cercano, porque el tema sigue, ¿no? Entonces yo quería dejar esas propuestas disruptivas sobre la mesa y bueno, para que el público las podamos compartir y debatir, escuchar experiencias al respecto y demás. Muchas gracias.